Napoleón Bonaparte. Seguro que al oír su nombre pensamos en batallas, en genio militar, en un imperio que cambió Europa. Pero detrás de ese general había otra figura, un legislador que sin disparar un solo tiro moldeó la sociedad moderna. Y, más oculto todavía, un hombre consumido por una pasión que lo arrastraba al más puro caos. Vamos a explorar esta dualidad, porque es fascinante. Por un lado tenemos al Napoleón del orden, el cerebro detrás del Código Civil, una obra maestra de la lógica pensada para unificar una nación. Y por otro tenemos al Napoleón del caos, el amante que escribía cartas febriles, casi desesperadas, a su esposa Josefina, mostrando una vulnerabilidad que no te esperarías del emperador. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que convivieran en la misma persona la lógica fría de la ley y el fuego incontrolable de la pasión? Para entenderlo, vamos a ver sus dos grandes creaciones: el código que puso orden en un imperio y las cartas que revelaron un corazón en completo desorden. Empecemos por su obra más duradera, la que no consiguió con ejércitos, sino con ideas y con la pluma, el Código Civil. Y para entender la magnitud de lo que hizo, primero hay que ponerse en situación y ver el panorama que se encontró. A ver, imaginemos una Francia donde la ley cambiaba literalmente de un pueblo a otro. El norte y el sur del país se regían por sistemas legales totalmente distintos. Era un lío monumental de costumbres feudales, normas locales y decretos reales. Esto, claro, generaba una confusión y una desigualdad brutales, y era un freno para el país, un caos que ni la propia revolución había conseguido arreglar. Y entonces, en 1804, llega Napoleón con su solución. El Código Civil, que muchos conocen como el Código Napoleónico, fue muchísimo más que un libro de leyes. Fue un acto político radical. Su objetivo era clarísimo: crear un sistema único, sencillo y accesible para todos los ciudadanos, y de paso, consolidar los principios de igualdad que había prometido la revolución. Pero, ¿cómo lo consiguió? Porque, a ver, proyectos de este tipo habían fracasado durante siglos. ¿Qué hizo que el de Napoleón triunfara donde otros ni siquiera habían podido empezar? ¿Cuál fue el secreto? Pues parece que la receta del éxito tuvo tres ingredientes clave. Primero, la voluntad política de un líder como él, que tenía clarísimo que la unificación legal era vital para la unidad del país. Segundo, que montó un equipazo, 4 juristas expertos que conocían tanto las leyes del norte como las del sur, así que no fue una imposición, fue una síntesis. Y tercero, el momento. Francia estaba agotada después de la revolución, la gente quería orden, estabilidad, y el código se lo daba en bandeja. Pero lo genial del código no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Fijaos en la elegancia de este artículo tan famoso. ¿Es directo? ¿Es conciso? Es que es casi poético en su simplicidad. 7 palabras para resolver un concepto legal que es súper complejo. Y esta brevedad no era casualidad, ¿eh? Era toda una declaración de intenciones. La ley tenía que ser algo que entendiera todo el mundo, no solo los juristas. Para que se vea bien el impacto, solo hay que comparar el estilo francés con el código alemán, que se escribió casi un siglo después. Mientras el francés va directo al grano, el alemán es denso, técnico, larguísimo. En una época en la que la ley era un laberinto, esta claridad fue un acto casi democratizador. Y por eso el código napoleónico fue tan exportable, un modelo que se copió en medio mundo. El orden en su máxima expresión. Y ahora, agarraos, porque damos un giro de 180 grados. Dejamos la claridad y el orden de la ley y nos metemos de lleno en el torbellino del corazón. Salimos de la sala donde se redactó el código para entrar en la correspondencia privada del emperador, concretamente la que le enviaba a la mujer que fue su mayor pasión y a la vez su mayor tormento. Escuchad esto. Es Napoleón, en plena campaña de Italia, en la cima de su genio militar. Y sin embargo, sus pensamientos no están en la estrategia, no están en la batalla, están en ella. Estas cartas nos enseñan a un hombre totalmente vulnerable, indefenso. La gloria, la ambición, nada importaba si no estaba con Josefina. Y aquí está el punto clave de todo esto. El autor de esas cartas atormentadas, de esa prosa tan posesiva y febril, era el mismo hombre que exigía una claridad absoluta y una lógica impecable a los que redactaban su código. O sea, el emperador del orden era un esclavo del caos emocional. Su relación, claro, era un poco el reflejo de esta dualidad. Él, un joven general que venía de la nada, se enamoró perdidamente. Ella, una viuda sofisticada, con mundo y con contactos, al principio fue, mucho más práctica. Hubo infidelidades por ambas partes, celos, dramas, pero también una dependencia mutua increíble. Ella le enseñó a moverse en la alta sociedad. Y fijaos que hasta su divorcio, que fue por pura razón de Estado, por la necesidad de tener un heredero, estuvo lleno de afecto. Él se aseguró de que ella lo conservara todo. Entonces, ¿qué ha perdurado de estas dos facetas tan opuestas? ¿El orden del legislador o el caos del amante?
Pues la respuesta es que ambos legados son, a su manera, inmortales. Miremos primero la durabilidad del código. 200 años después de que se escribiera, casi la mitad de los artículos originales seguían en vigor en Francia. Esto para un cuerpo de leyes es una auténtica barbaridad. No es una reliquia de museo, es un organismo vivo que ha sabido adaptarse. Un jurista, Basil Maxinis, lo describió con una metáfora que es sencillamente perfecta. Dijo que el código es como una persona a la que le han trasplantado el corazón, los pulmones y el hígado, pero sigue viva. Se han cambiado leyes enteras sobre la familia, los contratos, pero la estructura, el esqueleto, sigue intacto. Su estilo directo y sus principios generales le permitieron evolucionar. Y su influencia, claro, no se quedó en Francia. El código fue la exportación no militar más exitosa de Napoleón. Se impuso en los territorios que conquistó, sí, pero lo más increíble es que muchos países, desde Italia y España hasta buena parte de América Latina, lo adoptaron y lo adaptaron por voluntad propia. Sus ideas sobre la ley dieron forma al mundo moderno mucho después de que su imperio desapareciera. Y así volvemos a la pregunta del principio. Napoleón nos dejó un código que buscaba el orden perfecto y unas cartas que documentaban un desorden perfecto. Uno dio forma a naciones enteras, el otro nos revela la naturaleza humana. Y quizás su legado más fascinante no es uno u otro, sino la prueba de que la lógica más implacable y la pasión más arrebatadora pueden convivir en un mismo gigante de la historia.